Aquí nos preguntan cuál es la relación entre ley de karma y ley de servicio. Y también preguntan si el karma nos lleva al servicio. ¿Se escucha bien en la sala? ¿Sí? Si no, nos acercamos un poco más al micrófono. Hasta este momento, para todos nosotros, la única ley que regió nuestro proceso evolutivo fue la ley de karma. La ley de karma rige a las partículas y a las conciencias desde su inicio evolutivo. Quiere decir, desde que viven aquel parto evolutivo, desde que son paridas desde la matriz cósmica universal para comenzar un proceso, ¿sí?, que junto a millones, a miríadas de conciencias, ¿sí?, a miríadas de tandas evolutivas va a tener que concretar, o va a tener que intentar transitar, porque en realidad no se termina de concretar nunca. Se nace, supuestamente, somos paridos, pero no tenemos un techo para seguir creciendo. Entonces, decíamos que la ley de karma nos va guiando desde nuestro asomo al reino mineral, que cuando somos paridos somos colocados en esa cuna como conciencias. Somos paridos y somos colocados en la cuna del reino mineral. Después nos llevan a una camita chica en el reino vegetal, ¿sí? Nos pasan a una cama mayor en el reino animal y después nos hacen hacer la cama en el reino humano, ¿sí?, porque es donde más tenemos que trabajar. Entonces la ley de karma tiene la capacidad de ofrecernos un sinfín de experiencias evolutivas sin poner en riesgo nuestra integridad y evolución. Quiere decir, por más desatinos y locuras, que de hecho las hemos hecho y las seguimos haciendo muchos de nosotros, bajo ley de karma, ¿sí?, por más que muchos desatinos y locuras sigan siendo concretados, la ley de karma nos ofrece garantías de seguridad. Por eso es que todavía estamos bajo ley de karma, porque en términos evolutivos somos suicidas aún. Si no estuviésemos bajo ley de karma y estuviéramos regidos por leyes superiores con nuestra baja condición evolutiva, haríamos un desastre cósmico. Y como la ley, la energía, ¿sí?, son perfectas, la inteligencia del cosmos a través de su energía y sus leyes es perfecta, no nos va a poner bajo una ley, ¿sí?, que permitiría que pusiéramos en riesgo no solo nuestra evolución, sino la evolución del cosmos todo. Entonces la ley de karma es una ley básica. Existen tres leyes: la ley de karma o ley de karma material, la ley evolutiva superior o ley de ciclos, y una ley que se llama ley de equilibrio, de la cual prácticamente nuestra civilización, esta cultura que conformamos, no sabe prácticamente nada, incluyéndonos. Me incluyo en eso, porque lo que sé de ley de equilibrio es tan pobre que en relación a esa ley no existe como conocimiento. Es un vislumbre. ¿Por qué? Porque a la humanidad no se le pueden brindar informaciones que realmente no sepa custodiar. Y así todo, cuando recibimos informaciones, la mayor parte de ellas las desaprovechamos. Dejamos que pasen por nuestra conciencia sin permitirnos que la energía de esas informaciones ancle en nosotros, se implante en nosotros. Entonces la ley de karma tiene mecanismos, afortunadamente, que no permiten que nos entre por un oído y salga por el otro lo que realmente necesitamos evolutivamente. Puede parecer que es así, pero en términos efectivos, la ley de karma, siempre que desatendemos por inercia, por indiferencia o por lo que fuera lo que necesitamos, cada vez que le damos la espalda a lo que necesitamos, la ley de karma siempre tiene la posibilidad de sacar un as de la manga y ganarnos. Y siempre saca un as de la manga. Incluso cuando nosotros pensamos que ya conocemos todos los trucos, la ley de karma dice, quiero retruco. Y es como si viera las cartas, nunca hay forma de engañarla. Hasta que uno, en vez de intentar engañarla y engañarse, ¿sí?, empieza a buscar la verdad.
porque se da cuenta que de tanto engaño, ¿sí?, de tanto mirar para otro lado, se siente ahogado. Y eso lo otorga la ley de karma. Uno se siente ahogado y sofocado a partir de cierta etapa simplemente por lo que la ley de karma habilita ese ahogamiento, esa sofocación. Es la ley de karma que lo ofrece. Es un síntoma que nos ofrece cuando ya es tiempo de empezar a tener otra actitud y a veces estamos dormidos o nos hacemos dormidos. Entonces la ley de karma, ¿qué hace? Activa esa sofocación. Y el ser desesperadamente, cuando empieza a sentir esa sofocación, está pensando que todavía hay algo entonces en el mundo material, en las jugarretas materiales, que no utilizó correctamente y por eso está sofocado. Entonces, cuando empieza ligeramente esa sofocación, vamos en búsqueda de aquello que posiblemente no hicimos y que podemos hacer y que nos ponga contentos como castañuelas, alegres, o este concepto tan, como le decimos siempre a la gente en estas charlas, este concepto tan difundido por algunos gurús especulativos e imbéciles de decirle a la gente que tiene que buscar la felicidad. Y nosotros decimos, a colación de eso, que algunas personas las hace felices, cosas que son muy peligrosas para el resto. Entonces vamos a tener que tener una ley planetaria que diga, usted no puede buscar la felicidad de este modo, de este modo, de este modo y de este otro. Y la puede buscar solo de este y de este otro. Entonces, automáticamente la imbecilidad de estos gurúes se cae. Porque se supone que ellos están diciendo que cada uno tiene que buscar la felicidad acorde a sus necesidades. Y si una persona busca la felicidad de sus necesidades, no sabe nada. Y esto también es un proceso que está puesto y ofrecido en términos evolutivos por la ley de karma. Que entendamos que no estamos acá para ninguna otra cosa, que para tener la capacidad de descubrir el camino hacia lo superior, de descubrir lo superior, de poder tomar como propias las metas superiores, las metas internas, el propósito interior de nuestra conciencia, hacer la meta cósmica, hacer de la meta cósmica nuestra propia meta. Hay personas que en estas charlas, que no es hoy, porque hoy no aconteció, hay personas que nos preguntan por los seres extraterrestres, los seres intraterrenos, las grandes conciencias cósmicas que se suponen que están interviniendo en el planeta y que de hecho lo están haciendo. Y nos preguntan cómo acercarse a esos seres, cómo establecer un contacto, un vínculo. Y a veces, entre los aportes que hacemos, compartimos con estas personas que preguntan acerca de esto, que para poder conectar a estos seres, solamente hay que intentar entregarnos a nuestra alma y aparte tener en común con ellos una meta, la meta que ellos tienen a nivel cósmico. Y nosotros no tenemos esa meta cósmica. Nosotros tenemos metas materialistas, algunas más disfrazadas que otras. Estos seres no tienen metas materiales, por eso pueden asistir a la materia, porque la materia no los subyuga, por eso pueden trabajar en un planeta quebrantado materialmente. Cuanto más quebrantada está la materia, más atrae a los materialistas, porque los materialistas creen que todavía pueden hacer su truco en la materia. Y la materia está quebrantada, atrae más, pero el truco cada vez tiene menores posibilidades de ser ejecutado, en beneficio de esa ilusión, de esa fantasía. Entonces, si tuviéramos esta meta en común con los seres extraterrestres e intraterrenos, ¿sí?, esta meta cósmica, esto de tener lo superior y al único en nuestra conciencia como meta, entonces sí podríamos estar trabajando junto a civilizaciones cósmicas, tanto extraterrestres como intraterrenas, que no pueden acercarse sino hasta el nivel de nuestra propia alma, ¿sí?, más aún, sobre el nivel de la mónada, de nuestro espíritu, de nuestra esencia interna. Es ahí donde ellos realmente, ¿sí?, activan un vínculo, sostienen un vínculo. La mayoría de todos nosotros estamos siendo contactados silenciosamente y profundamente
por estas conciencias extraterrestres o intraterrenas de alta evolución. Pero si nuestro ego y la personalidad no han hecho suya la meta interna, la meta de mi alma, la meta de mi mónada, de mi espíritu, no es la meta de mi ego y de mi personalidad, aunque intento continuamente que mi personalidad y mi ego no dejen de reconocer esa meta como propia. Pero lógicamente, al estar encarnado y en la materia, tengo que luchar, trabajar profundamente para que la inestabilidad del mundo tridimensional no se proyecte en mi conciencia impidiendo que haga esto. Entonces, a pesar de las fluctuancias, me sostengo. Me sostengo en obediencia, en persistencia. Y de esto estamos hablando, de que todos nosotros estamos siendo estimulados para aprender a obedecer aquello que recibe internamente y aprender a sostenerlo. Hay personas que todavía están en la etapa de poder vislumbrar un estímulo intuitivo y no poder obedecerlo lo suficiente. O si lo pueden obedecer lo suficiente, quiere decir, el formato inicial es contundente en relación al estímulo genuinamente visto, después no tienen la capacidad para sostenerse en esa obediencia. Quiere decir, todo esto se va dando en etapas. Entonces, esta cuestión nosotros tenemos que definirla por un profundo cambio de actitud. Y uno dice, ¿cómo es esto de la actitud? La actitud es como una columna vertebral. Y depende cómo nosotros empecemos a funcionar, vamos ampliando esa columna vertebral. ¿Sí? La actitud es un pilar, un gran pilar, y nosotros tenemos que aprender a fortificar ese pilar de la actitud. Cada vez que intentamos vernos genuinamente como somos, cada vez que no intentamos rechazar lo que la vida interna nos está mostrando que veamos, vamos fortaleciendo esa actitud. La actitud necesaria y sostenida del modo correcto. Por eso uno de los principios evolutivos que la ley de karma nos ofrece en relación a este camino hacia el servicio, tiene que ver con aprender a dar tratamiento a la vida, ¿sí?, en términos necesarios y correctos. La ley del servicio, hacia la cual la ley de karma nos va llevando gradualmente, es una ley donde nuestras acciones, sentimientos y pensamientos tienen que ser motorizados por la esencia que está presente en nosotros. Ninguna acción forma parte de la ley de servicio, por más que en apariencia sea altruista y solidaria, si el individuo la sostuvo para que los demás vean que él es bueno, que él es solidario, o simplemente, como tantos millones de personas, ha hecho algo aparentemente bueno simplemente para satisfacción personal, para llegar a la casa y decir, hoy hice una buena acción, qué bien que estuve, cómo ayudé a esa gente. Y después, lógicamente, como es algo tan bueno, se lo voy a contar a todos los compañeros del trabajo, lo voy a poner en Facebook. Hoy ayudé muchísimo a unas personas que se sentían muy mal, ¿sí? Hay que ayudar más a la gente. Y en realidad, este tipo de tontos, de los cuales seguramente formé parte en otra etapa, nada más que no tenía oportunidad de colocarlo en Facebook porque no hay internet, ¿sí? Si no, si siguiera siendo ese mismo tipo de tontos, lo estaría colocando en internet. Entonces ahora puedo abstenerme, afortunadamente. Entonces, ese tipo de actitud no asiste a nadie, no es ley de servicio. Por más que la persona que ayudé se fue con un pan, con un pullover, o se fue con la recomendación para un trabajo, o se fue con un poco de agua, o se fue con el ánimo más elevado porque le supe dar una palabra que supuestamente creo que fue buena y que a él lo estimuló. ¿Por qué? Porque la única manera de poder asistir a alguien es sabiendo lo que necesita. Y kármicamente, esto es algo muy difícil de concretar. Darle a alguien lo que necesita, darnos a nosotros mismos lo que necesitamos. Entonces, hay una etapa donde lo que el ser recibe por parte de la ley de karma es ensayar entre esto positivo y negativo.
La ley de karma le dice, bueno, mire, usted todavía no va a entrar bajo ley de servicio, ¿sí? Pero le vamos a permitir ensayar la flexibilización entre lo positivo y lo negativo. Entonces el ser es estimulado por las situaciones que la ley de karma y su conciencia interna le ofrecen a trabajar con situaciones positivas, negativas, a aprender a elegir en la medida que pueda y a sostener las acciones positivas y renunciar, ¿sí?, a caer en acciones negativas, aunque a veces se cae. Y es ahí donde la ley de karma, que no desaprovecha ninguna oportunidad, te dice, ante lo negativo, quiere decir ante el error, vamos también a estimularlo para que usted trabaje en sentido contrario. Entonces, a medida que vamos caminando por esa senda kármica, continuamente aparecen elementos complementarios de ensayo. Por eso es tan rica la oportunidad kármica. ¿Por qué? Simplemente porque el camino nunca es igual. Y lo que se nos va ofreciendo es ampliar nuestra capacidad de atender más y que venga de cualquier lado aquello que atendamos. En ese marco, la ley de karma nos va purificando. Quiere decir, nos va presentando también situaciones, ¿sí?, que tienen la capacidad de disolver, de retirar de nosotros lo inservible. Eso se llama ley de purificación, que forma parte también del proceso kármico. Entonces, a medida que vamos abriéndonos a esta cuestión de confirmar que tenemos que sostenernos en lo positivo, llega un momento que el sostén con lo positivo abre una puerta, ¿sí?, ligeramente, pero la abre un canal ligero, no totalmente amplio, pero lo abre en relación a nuestra conciencia interna. Y cuando ya estamos avanzados en esta cuestión de lo positivo, nuestra conciencia interna empieza a brindarnos estímulos. Estímulos para que vayamos abriendo la conciencia para entender, ¿sí?, o para empezar a sospechar que no será que me excedí en lo que le di a este ser o en lo que hice a pesar de ser positivo, y la persona empieza a tener una duda que es sanísima, que le permite plantearse a sí misma por qué se siente como se siente si está intentando continuamente hacer el bien. Y si no empieza a trasladar la sospecha a una comprensión inicialmente así muy sutil, se va a empezar a sentir desvitalizada. Y se va a plantear que entonces servir es cansarse de un modo tal que uno no sirve para nada después. Y muchas personas lo han hablado con nosotros. Mire, yo estoy abierto a servir, a trabajar con la gente, pero últimamente no tengo fuerzas. Se siente identificada con eso. Bien, entonces vamos al secreto de todo esto. Gracias por el aporte. Entonces, estas personas nos comentábamos esta cuestión. ¿Y qué le contestábamos a esas personas? ¿Y usted cómo sabía qué era lo que aquel otro necesitaba? Y tenía frío. Ah. Y al otro le preguntábamos, y tenía sed. Ah. Y el otro necesitaba una bicicleta para ir a trabajar. Ah. ¿Y la ley de karma qué decía de todas esas cosas que esa gente padecía? ¿Cómo? La ley de karma. Te pregunto, ¿qué decía la ley de karma? ¿Cómo que decía la ley de karma? Claro, porque todas esas aparentes necesidades de esas personas son transitadas, y no puede ser de otro modo, en el marco de la ley de karma. ¿Usted sabe por qué kármicamente esa persona estaba transitando el hambre, el frío o la faltante de algo en particular? No lo sé. Bien, entonces no hizo servicio. Esto que vamos a contar lo contamos muchas veces, pero aquí estamos por primera vez y hay personas que no conocen esta anécdota. Se cuenta, y si no fuera verdad y simplemente folclore, es válida igual la anécdota, se cuenta que Buda, en su peregrinar por distintas regiones, a veces comiendo su plato de arroz, era rodeado por gente hambrienta. En ocasiones se lo veía a Buda entregando el plato de arroz, el cuenco,
e incluso entregando la ropa que tenía si era necesario. Pero en otros momentos, en circunstancias aparentemente iguales, Buda seguía comiendo inmutable a pesar de que le pedían comida o que veía a la gente famélica o con frío, o seguía bebiendo su agua. Y más de uno que miraban a este instructor, a este maestro, lo cuestionaban por esa actitud. En ocasiones, los discípulos de Buda, que no tenían el pulimiento de Buda y la paciencia de Buda, se ponían efervescentes y salían al cruce diciéndole a la gente que el maestro sabía cuándo dar lo que correspondía. Entonces, eso se llama compasión. La compasión es la capacidad de entender lo que otro necesita, no lo que otro requiere. Porque hay una brecha enorme, inmensa, entre aquello que los seres desean o creen que la vida les adeuda y aquello que la ley de karma y las leyes cósmicas consideran que ese ser tiene o no que padecer, tiene o no que alcanzar. Entonces, Buda tenía la capacidad compasiva, quiere decir la capacidad intuitiva de permitir que su conciencia espiritual le señalara con quienes tenía que colaborar para cortar un proceso kármico. Entonces, si su conciencia interna, mediante la intuición, le señalaba que aquel ser tenía que cortar la experiencia del hambre, si Buda tenía alimentos, se los entregaba. Él simplemente se limitaba a obedecer. Y a obedecer en un tono relajado, pero no con la cuerda floja, sino en el tono de la afinación genuina. Por eso él podía mantenerse en armonía y en equilibrio, porque simplemente obedecía. ¿Por qué falta armonía y equilibrio en este planeta y en la mayoría de todos nosotros? Porque seguimos haciendo lo que se nos antoja. Y hay un momento kármico del libre albedrío que precisamente nos es ofrecido para aprender a elegir. Pero cuando uno se excede y de aprender a elegir, aprende mañas para no elegir lo que tiene que elegir y finalmente hacer la última elección, que es dejar de elegir, ¿sí? Entonces pueden pasar cosas muy interesantes. Nosotros tenemos que aprender a obedecer la vida interna, las indicaciones internas. Si no hay obediencia interna, no hay ley de servicio. ¿Por qué? Porque cuando uno atiende a quien la vida interna le está señalando, mediante esta energía crística de la compasión, uno no solo está atendiendo la necesidad de ese ser, uno está atendiendo más que eso, está atendiendo la necesidad planetaria. ¿Por qué? Porque una partícula que tiene que vivir una acción de determinado voltaje interior y cósmico la está viviendo. Y cuando un ser forma parte de un circuito cerrado como es un planeta, no puede evitar que lo que recibe se comparta con todos. Por eso este planeta está tan mal y desequilibrado. ¿Por qué? Porque nuestras acciones suelen ser equivocadas, erróneas o interesadas. Y eso es lo que liberamos. Entonces estamos alimentando, ¿sí?, retroalimentando una posición planetaria que no tiene salida evolutiva. Por eso este planeta tiene que ser purificado profundamente para que se reinstale el equilibrio perdido. Aquí no se trata de buena voluntad. Jesús decía que no servía para nada la buena voluntad. No se trata de buena voluntad, no es con gestos de buena voluntad. No es queriendo enseñarle a mi hijo, si lo llevo de la mano, cómo dándole 10 pesos al nene que está pidiendo, lo estoy ayudando. Lo que estoy haciendo, la mayoría de las veces, es crucificándolo porque tiene que llevar cada vez más plata a la casa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley de karma, ¿sí?, nos ofrece llegar a la ley de servicio, renunciando todo aquello que tenemos como posición tomada. Nadie llega a la ley de servicio si mantiene preconceptos y prejuicios. Nadie. El ser tiene que aprender a vaciarse de preconceptos y prejuicios. Necesita estar abierto de un modo inédito, abierto donde queden fuera sus expectativas, sus ambiciones. El ser tiene que aprender a reconocerse todavía con aquel grado de egoísmo que le impide ver con claridad las necesidades universales. Por eso hace instantes hablábamos de esto que nos sirve, de que solamente en nuestra conciencia tengan prioridad
lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero que los otros vean que soy. Eso no sirve. Realmente, la ley cósmica transmite que todo aquel que se olvide de sí y trabaje universalmente va a recibir lo que no pudo recibir hasta ahora. El instructor Jesús decía que aquel que quiera cuidar su vida la va a perder y aquel que no se preocupe por su vida la va a ganar. Esto sigue vigente. Esto no fueron palabras solamente. Ese instructor abría la boca y era un manantial de verdades. Pero a veces la verdad es incómoda, como dice la película, ¿sí? Verdades incómodas. Y nosotros tenemos que pagar con la verdad, fortaleciendo esa actitud que nos permita abrirnos más allá del costo que tenga para nosotros la verdad. Nadie debe temer por el costo que la verdad, ¿sí?, le haga pagar, porque es el mejor costo que podemos pagar. Es más, pagar por la verdad siempre es pagar el precio justo, porque por la verdad se paga para encontrar lo único que es válido. Entonces, esa actitud se fortalece aún más cuando el ser tiene esta meta única, ¿sí?, esta meta universal, y la verdad como componente especial de esa meta única. Entonces todo lo que va haciendo, lo que va razonando, lo que va ejecutando, lo que va sintiendo está motorizado por esa esencia interior. Aquel que está donado a su esencia interna, aquel que busca por encima de todo el contacto y la comunión con esa esencia interna, empieza a ser alimentado por un alimento que no es de este mundo. Aquella agua de vida de la cual se hablaba es este manantial interior. Aquel que no esté abierto a la vida interna va a tener que tomar de los charcos. Y el agua de los charcos no sacía esta sed legítima de búsqueda. Solo ese manantial interno es capaz de saciar esa sed. Entonces, realmente la ley de servicio es aquella ley con la cual muchísimos de nosotros vamos a tener que confirmar nuestra condición de rescatabilidad. El que no dé los pasos para ser un servidor puede ser que a ojos de la vida cósmica, cuando llegue el momento en este planeta de separar también la paja del trigo, ¿sí?, sea un tema interesante ver de qué lado queda. Hoy millones de seres tienen que definir ante la mirada de las leyes cósmicas cuál es su actitud, su posición. Tienen que definir ante las leyes interiores y espirituales si realmente están buscando vivir en la fe todo lo que hoy está aconteciendo en este planeta, o seguir confirmando ingenuamente y rígidamente que la fe es una creencia. Aquí mismo hay personas que nos están preguntando por la fe. La fe es la capacidad de entender que todo lo que vivimos y se nos ofrece, no importa qué, es un ofrecimiento y una oportunidad espiritual de actuar, de pensar y de sentir. Si nos seguimos conformando con que nuestra fe simplemente esté en un marquito que diga que somos esto, que somos aquello, que somos musulmanes, que somos católicos, que somos cristianos, ¿sí?, entonces la tarea no se hace. Hoy tenemos que ser espirituales prácticos. Quiere decir que nuestra fe nos habilite por la influencia que tiene en nuestra conciencia para entender que todo es una oportunidad no material sino espiritual. Esa es la función de la fe. Llegar a influenciarnos tanto, continuamente, silenciosamente, pero efectivamente, al punto tal que reconozcamos que esa influencia nos está mostrando todo como de procedencia espiritual. ¿Ustedes creen que hay algo que la vida nos coloque o les coloque que no es un ofrecimiento espiritual? ¿Todavía hay personas que creen en la casualidad? ¿En el azar? La vida no tiene ni azar ni casualidad, pero sí tiene leyes que transitoriamente no entendemos, no aceptamos, no comprendemos, y a las cuales, que es lo peor, no hacemos espacio en nuestra conciencia. Entonces, si nosotros limitamos algo tan importante como la fe, por ejemplo, ¿sí?, en su rol, en su función, vamos a quedar encapsulados en el materialismo hasta que habilitemos realmente esa energía tan valiosa para que opere a través de nuestra conciencia y
con un alcance y un efecto universal. Quien no tiene fe, quien no vive en la fe y actúa en base a ese reconocimiento no está sirviendo.